Sí, sobre el tema de los testimonios anticipados, yo quiero ser muy didáctico con la ciudadanía que nos está escuchando en lo siguiente, porque como no tienen formación penal mucha gente, no conocen a qué se refieren con un testimonio anticipado. Testimonio anticipado son dos palabras, testimonio y anticipado. ¿Por qué anticipado? El testimonio es una prueba que se rinde en la audiencia de juicio. Audiencia de juicio, que es un proceso, es una fase del proceso penal posterior. ¿Por qué hacen el testimonio anticipado? De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, un testimonio anticipado se hace cuando el testigo está en peligro de morir, peligra su vida, un tema de calamidad pública de él, un tema de protección a esa persona. Entonces, ¿por qué hacen un testimonio anticipado? Porque quieren show ahora, no mañana ni pasado mañana. ¿Por qué quieren show? Porque está la consulta popular de por medio y porque Diana Salazar quiere salvarse del juicio político. Entonces lanzan lo del testimonio anticipado. Pero cuando uno ve lo que es el testimonio anticipado de Angulo, de Mayra Salazar, de Marcelo Lazo, paja. Pero si hay cositas en esos testimonios. Doc, cuando el testimonio anticipado debe ser considerado como ya una prueba ya ante todo, o, por ejemplo, en el caso de Mayra Salazar, cuando la contraparte, en este caso creo que el abogado de Javier Jordán, le estaba preguntando sobre lo mismo, o sea, en este caso para que dijera lo de la agenda que le había dado Carolina Jaume, etcétera, ella se negó a responder. Y hay muchos analistas que me dicen, a ver, están utilizando testimonios anticipados como ya la última fuente, la única prueba, cuando me imagino que tiene un proceso mucho más largo. A ver, es correcto lo que usted dice, Alondra, pero aparte de eso, no solo en este caso, sino en varios casos, qué pena tener esa calidad de jueces que tenemos, esa calidad de jueces, y me refiero a lo siguiente. La fiscal y la fiscalía no es más que un sujeto procesal. ¿Qué quiere decir eso? Es como en un partido de fútbol, Barcelona contra Liga Deportiva Universitaria. En un lado está el equipo de Barcelona y en el otro la Liga Deportiva Universitaria. En un lado, dentro del equipo de la Liga, perdónenme los de la Liga lo que voy a decir, está por decir algo Diana Salazar. En el otro lado están los imputados, los reos, los acusados. Son sujetos procesales. El único que es imparcial y el que tiene que velar por la justicia, el juez. ¿Y qué papelón hace el juez allí? O sea, es un don nadie. Es una figura decorativa el juez. Y me voy a referir al tema. Mayra Salazar, igual que Angulo, igual que el resto, llega a un punto, dicen, hasta aquí he dado mi testimonio y no pienso contestar ninguna pregunta de los 52 procesados. Eso es una payasada, señor juez. Usted no debería estar al cargo del proceso penal ni un día, porque usted le tiemblan las piernas, usted no sabe cómo manejar un proceso penal. Si alguien se presta a ser testigo, tiene que atender las preguntas de las dos partes, porque caso contrario, señor juez, se está violando el debido proceso y le voy a explicar en qué. Entonces el juez en ese caso sí tenía que decirle, a ver, tiene que responder. Pero claro, o sea, fueron al show nomás. Exacto. Al show, a lo que quería Diana Salazar que se diga. Pero cuando los otros tenían el derecho de hacer las preguntas y luego incluso repreguntas, entonces no se dio paso a nada y el juez como que no dice nada. Terminó la audiencia de la presentación de estas personas. Pero esto es violación constitucional, señor juez. Señor juez, el Ecuador desconoce muchas cosas porque no conocen derecho penal. Pero ¿sabe qué? Si sabemos personas que sabemos que usted no fungió como juez en eso. Usted no cumplió con la justicia. Usted permitió la violación a plena luz del día del artículo 76 de la Constitución de la República. ¿Qué es el artículo 76? Contempla lo que se llama en derecho penal, señor juez, aprenda alguna vez en su vida, el derecho de contradicción. ¿En qué consiste el derecho de contradicción? El derecho que tiene una parte en la defensa a contradecir las cosas que se diga en su contra. Entonces, ¿cómo ejercieron el derecho de contradicción si se negaron a hablar contestando las preguntas de los abogados de la parte contraria? ¿O solamente fueron a vomitar fuego a favor de un lado? O sea, una payasada sin nombre. Tenía que evacuarse esa audiencia con las pruebas
y con las preguntas de las dos partes. Doc, y en el testimonio anticipado, por ejemplo, en este caso Mayra Salazar, ella tenía, no se la vio en el Zoom, pero ella tenía como todo escrito, ¿no? Ella sabía exactamente lo que tenía que decir y a veces escuchaba el murmullo de su abogado, quien digo yo que puede ser el abogado, en donde le decía, y di tal cosa, y di tal cosa. Incluso hasta en la parte final, cuando ella está hablando sobre este tema de la vinculación en la campaña de Luisa González y todo lo demás, que el juez dice, bueno, ya terminó, el abogado le dice, no, habla de tal cosa. Y ella agradece a la fiscalía y se pone a llorar. En un testimonio anticipado, la persona tiene que ir con todo escrito, todo, ¿cómo es? Para nada, su testimonio tiene que ser puro, no puede ser basado. A ver, una cosa es el testimonio que pueden dar determinadas autoridades que pueden hacerlo por escrito, Ajá. que da lo mismo que leer algo que esté escrito. Ya. Pero ella tenía que comparecer. Si sabe de la verdad de lo que pasó, y decir su verdad y contestar todo lo que se le pregunte. Ya. Pero aquí esto fue un show barato. Solo respondió a la fiscal Diana Salazar. Solo a la fiscal Diana Salazar y en las cosas que quería. Voy a poner ejemplos. A ver. Se duda que la fiscal recibió un vehículo todoterreno de parte de Leandro Norero. Terrible eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Le preguntan y dice el testigo Angulo, dice, sí, Leandro mandó a dejar el vehículo, pero ese vehículo no llegó donde Diana Salazar. Entonces, claro, esa es una prueba de alguna manera para exculpar a la fiscal, como quien siendo, vean que el testigo dice que el carro que no llegó. llegó, claro. Pero además, Claro. mi querida Alondra, siéntese bien porque se puede caer con lo que le voy a decir. Verá, para el que no conoce, pasan las cosas, ¿no? Pero para los que sí estamos en los temas y en el tema constitucional y en el tema penal, verán una tomadura del pelo enorme, porque esto es lo que vendieron y esto lo van a seguir vendiendo para la campaña de la consulta popular. Ajá. ¿Qué dijeron? Y que esto fue parte de lo que dijo Angulo, que daban plata para apoyar la consulta popular en contra de la extradición en la época que hubo la consulta popular en el gobierno de Lazo. Sí. Entonces tú, pueblo ecuatoriano, oyes eso y dices, qué bestia. Miren estos narcotraficantes haciendo una campaña y poniendo plata para que no funcione la extradición, para que la gente diga ahora en la nueva consulta popular del 21 de abril, diga, yo voy a votar a favor de la extradición. Esto es una torpeza y una mentira y voy a explicar por qué. A la persona, primero, la norma jurídica no tiene efecto retroactivo, ni constitucional ni legal. No tiene efecto retroactivo. Solamente tiene efecto retroactivo en el campo penal cuando es favorable al acusado, al reo o al imputado. Uh-huh. Y de ahí no es de ninguna manera retroactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor Leandro Norero, que dicen que daba plata para la campaña en contra de la extradición, y lo mismo los demás que estaban comprometidos con la no extradición y que daban plata, $20,000 y no sé qué y no sé cuánto. Ajá. Ellos ya estaban procesados penalmente. Por lo tanto, ¿cuál es la norma jurídica constitucional y legal que rige respecto de la valoración de sus actos? La norma que estuvo en vigencia cuando ellos cometieron una infracción penal. Claro. Entonces, vamos a poner un ejemplo, que el pueblo ecuatoriano decía sí a la extradición. ¿Podían extraditarlo a Norero? No, claro. no, porque a la fecha en que él fue procesado penalmente y a la fecha en que él cometió las supuestas infracciones penales, Sí. regía la Constitución actual, el artículo 79, que dice que no existe la extradición contra ecuatorianos, Ajá. que no cabe. Doc, pero también Entonces, hay una inconsistencia también, porque cuando se habla de fechas, supuestamente es como que Norero regresó de la muerte para hacer campaña, y, o sea, hay una inconsistencia también en términos de porque fecha. Norero muere en octubre. Ajá, pues. Y el 5 de febrero del 2023 fue la campaña. Entonces, ¿cómo O está sea, haciendo? Ah, exacto. O sea, yo iba por la segunda también, pero la Ajá. primera quiero dejarle en claro. Sí. En ese momento, vamos a poner un ejemplo, estamos 1 de abril de 2024. En este momento, si alguien comete en este momento una infracción penal, no puede ser extraditado. Porque este momento, 1 de abril de 2024, rige la Constitución, que todavía no ha sido modificada. Exacto. Y no pueden extraditarlo, porque rige el artículo 79 de la Constitución. Entonces, ¿cómo es que hacían esto? Que hacían para que ya no funcione la extradición contra ellos. No podían. Los que cometan, vamos a partir de un supuesto no consentido, que el 21 de abril el pueblo se equivoca
y les da gusto a este gobierno que es un gobierno títere de los gringos, porque no es más que eso, y que el 1 de abril el pueblo aprueba la extradición. Pues señores, a partir de ese momento cabe la extradición. Ya. Antes, no. Entonces, ¿cómo es que querían salvarse de la extradición los que estaban ya procesados? Eso es una tomadura del pelo del otro mundo. Y además, lo que usted dice, Alondra, Los tiempos no dan. los tiempos no dan, Claro. porque Norero ya murió. Entonces, ¿cómo desde la tumba seguía metiendo plata para la campaña en contra de la extradición? Hagamos una pausa ahí porque justo en uno de los videos que ya se había adelantado, hoy el mismo Carlos Vera, que parece que hoy también se ha equivocado muchísimo, en este caso primero con lo de la Carolina Jaume, que llevamos allá, y lo otro es que dio unas declaraciones que a mí me parecen raras en este caso, y vamos a escucharla para ver si a ustedes también le parece rara, que tiene que ver con Leandro Norero. Capaz es una equivocación al momento de leer o al momento de coordinar ideas, pero escuchemos esto. Hoy sí vamos a poner en la que él está de pie y dice atrás las revelaciones de Mayra Salazar. Pongamos este fragmento de Carlos Vera.